Ya. Habla. ¿Puedes compartir el auxiliar? Simón, ¿escucháis bien? ¿Escucha? Simón. Vicente. No, parece. Aló. Y entonces vamos a compartir. ¿Lo subiste? ¿Sí? ¿Nos escuchan a nosotros? Sí, Sí. De hecho, muy random, suena como una voz de la nada. Ya. No. Ya. La pregunta 1 es de transformador monofásico. La pregunta está como un poco más avanzada. Porque se trata de que ustedes, imagínense como son ingenieros, ya por ejemplo en una empresa de distribución, y dicen, oh, falló un transformador en tal parte. Y le dicen, ya vamos a ver qué tal el transformador, vamos a revisarlo, vamos a hacer las pruebas para saber por qué falló, qué sé yo. Y llegamos al poste de donde está el transformador y nos damos cuenta que esta cuestión, bueno, que la empresa solamente nos pasó un multímetro bien como rasca y no nos puede medir potencia, ¿ya? Solamente puede medir voltaje y corriente, ¿ya? Y en base a esto, nosotros queremos, solamente con estos datos nos piden poder calcular los parámetros del circuito equivalente del transformador, ¿ya? Y llegamos y vemos la placa del transformador y nos dicen, ya, estos son los datos de placa, ¿ya? Nos dicen que, por ejemplo, la tensión nominal es de 230 volts. La frecuencia nominal, como en Chile, es 50 Hz. Y nos dicen que, bueno, la razón de transformación es de 1 a 10. ¿Ya? Este es el lado de baja y alta. Y nos dice la placa nos dice que para una condición de operación, eso significa que alguna vez lo midieron, que nos dice que para una potencia de entrada de 10 kilowatts, tener una potencia de salida de 8.8 kilowatts. Cuando lo vean con un factor de potencia 0.8 inductivo. Y además nos dicen que con las pruebas de CC, cortocircuito, y CA, circuito abierto, tenemos esos valores de tensión y corriente, ¿ya? Entonces nos dice, teniendo solamente estos datos, sin tener una medida de potencia, calcule los parámetros del circuito equivalente, ¿ya? ¿Alguna idea que se le ocurra de cómo poder calcular esto a priori? Primero que nada, ¿cómo se hacen las pruebas de cortocircuito y circuito abierto? ¿Alguien que quiera participar? Por ejemplo, la de circuito abierto. ¿En qué lado se hace y con qué parámetros se hace? O sea, ¿bajo qué condiciones de operación? ¿Alguien? Dale. Contar es el mismo que hay la rama de nomenclatura y se usa para eso. Sí, es lo mismo. O sea, se hace a voltaje nominal y generalmente en el lado de baja tensión. Siempre. Y eso tiene una explicación de porque si uno lo hace en el lado de alta tensión, puede generar como que haya
voltaje muy alto en el otro lado. Y lo mismo con la corriente. Por eso se hace en el lado de alta, porque la corriente en el lado de alta tensión es menor. Entonces, hay menos posibilidad de que haya fallas al hacer la prueba. Entonces, sabemos que en el lado de baja tensión, además, hay una resistencia de 0.1 ohm del enrollado. ¿Y qué significa que, o sea, qué parámetro está asociado a la resistencia del enrollado? Tenemos, recuerden que para el circuito equivalente, así, ¿cierto? Y esto es como R1 más R2 prima, y1 más X2 prima, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí está como el voltaje. Sería peor. Ya, entonces la resistencia del enrollado. ¿Cuál es el parámetro que representa? O las pérdidas por joule en el embobinado. Exacto. Entonces ya tenemos el valor de R1 más R2'. ¿Ya? Y necesitamos saber el de RP, XM, y esto, X1 más X2. ¿Ya? Entonces, como tenemos, primero que nada, R1 más R2 referidos al primario, vamos a pasar todo lo que calculemos al lado del primario, que es el lado de baja tensión, y con eso vamos a encontrar los parámetros. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué parámetros sacamos con la prueba de cortocircuito? ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice que sí? ¿Todos? Ya. Sí, está bien. Y con la prueba de SEA sacamos estos que están acá. Entonces, primero que nada, tenemos que, para poder sacar, ya tenemos este, queremos sacar este. ¿Cómo podemos sacar esto? Sabemos que, sabemos que el voltaje en cortocircuito, el módulo, es igual a la corriente en cortocircuito por el módulo de Z, ¿cierto? Z impedancia, como módulo. ¿Sí? Porque nosotros pensamos que B por U conjugado es igual a y ahí se refiere a esto si uno trabaja con los perdón, a S. Si uno trabaja con los módulos puede llegar a esta relación. Entonces tenemos esto y tenemos esto, ¿cierto? Entonces tenemos que el módulo de Z, que es la suma de este más este, o sea, de las pérdidas por magnetización y por el enrollado, es igual al Z0. ¿Ya? Y tenemos que, entonces, con los datos de placa, perdón, los datos de las pruebas, nos dice que el voltaje en estos circuitos es 400 volts, la corriente es la corriente es 5.5. ¿Cierto? Así sacamos, estos datos son de la prueba. ¿Ya? Y con eso obtenemos que esto es 80 ohms. ¿Ya? 80 ohms. Ahora, ¿dónde se realiza la prueba de cortocircuito? ¿En qué lado? ¿Lado de alta o lado de baja? Lado de alta, ¿cierto? Lado de alta. Entonces, si nosotros tenemos este Z serie,
esta serie, esta impedancia serie va a estar en el lado de alto y el lado de abajo. El lado de alto, ¿cierto? Y nosotros estamos refiriendo todo el lado de baja. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto es la resistencia de R1 más R2, pero en el lado de baja. Entonces, el módulo de Z serie en el lado de baja tensión va a ser igual a este que se llama acá, por A al cuadrado, ¿cierto? Y A es 1 a 10, entonces va a ser 80 por 0.1 al cuadrado. ¿Cierto? Eso es 0.8. Entonces ahora tenemos ¿verdad? En verdad tenemos el módulo de la suma de esto, ¿cierto? Nos falta un paso todavía. Pero sabemos que el Z serie va a ser una parte real, una J y una parte imaginaria, ¿cierto? Y tenemos el módulo y tenemos la parte real. Entonces podemos sacar la parte imaginaria como la raíz de el módulo de la parte de el módulo de la impedancia total al cuadrado menos de la parte real, que sería, bueno, vamos a ponerle parte real al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, reemplazando, este no sabemos que era 0.8 y este era 0.1. ¿Ya? Y con eso obtenemos que esto era 0.7937. ¿Ya? Entonces el Z sería, vamos a ver ¿Por qué es un 0.1? ¿cómo? ¿Por qué es 0.1? 0.1 porque era el dato que salía que era la resistencia del enrollado en el lado de baja tensión. ¿Ya? Entonces, Oye, una pregunta con eso, no, pero dice como en cada enrollado, no vaya a ser como uno y uno. Pero eso es que dice obteniendo un valor total de 0,1. sí. Referido al primero. Me dieron las dos y la Eso suma de los es lo dos. Entonces, claro, porque nos dicen que ese es como R1 más R2 primo. Ya está referido al primero. ¿Ya? Y entonces ya, tenemos el parámetro serie. El parámetro serie lo voy a anotar acá. Eso es 0.1 más 0.797. Bueno. Y si eso lo pasamos a volar, eso nos da no nos va a estar a volar, no es necesario. Pero el ángulo de esto sí es importante. Y eso lo sacamos como el arco tangente de la parte imaginaria dividido en la parte real. ¿Cierto? Estos saben de dónde sale, ¿no? Porque el número imaginario es. Entonces, este es el ángulo, y esta es la parte imaginaria, y esta es la parte real. Y eso sí nos da 82.82 grados. Y eso sí es importante. ¿Ya? Entonces estamos listos con los parámetros serie. Pero faltan los parámetros chun. ¿Cómo sacamos los parámetros chun? ¿Alguna idea?
Circuito abierto. Pero recuerden que no tenemos la potencia, así que no podemos sacar ni Q. Disculpa, ¿Sí? sería no usando como las pruebas de circuito abierto, ¿no? Sí, se usa una parte, pero recuerda que no tenemos la potencia para poder sacar tan fácil esos valores. Entonces lo que podemos hacer es hacer una igualdad de potencias, entrada y salida. ¿Ya? En el fondo, es decir que la potencia de entrada más las pérdidas, o sea, va a ser igual, perdón, a la potencia de salida más la potencia de pérdida. Y las potencias de pérdida son las potencias que se pierden en tanto la resistencia de Shunt y serie. ¿Ya? Y solamente componente activa porque estamos comparando potencia activa, ¿cierto? Por lo tanto, solamente se refieren a las pérdidas en resistencias, cuando hablamos de potencia activa. ¿Ya? Y eso sí, los datos de la placa nos dicen que cuando está operando con 10.000 watts o 10 kilowatts, de entrada nos da 8.800 watts de salida. Y ahora tenemos que ver las pérdidas. ¿Ya? ¿Y cómo van a ser las pérdidas? Las pérdidas van a haber una componente por las pérdidas Shunt, que sería no, sería por la corriente Shunt, el voltaje Shunt como módulo, por el coseno del ángulo, ¿cierto? ¿Verdad? El coseno del menos ángulo de Shunt. Esto porque sabemos que está siendo inductivo, entonces la corriente atrasa el voltaje. Y esos son los parámetros. Bueno, vamos a ponerle apellido. Y también tenemos pérdidas en la parte de serie, ¿cierto? Porque tenemos, si vemos el circuito, vamos a tener pérdidas por esta parte y por esta parte. Aquí va a estar la potencia salida. Entonces, va a ser lo mismo. Y volver módulo, dos series. Por el coseno de ángulo Z. O de manera equivalente, esto también podemos hacer lo mismo, pero como I serie al cuadrado por el coseno, o sea, por Z serie, que es la que tenemos, por el coseno de Z. ¿Ya? Del ángulo de Z, perdón. Del ángulo de ZC. Ya, entonces, este parámetro y este parámetro lo tenemos, porque son datos de la prueba de circuito abierto. Esto lo tenemos porque ya lo sacamos, y esto también lo tenemos porque también lo sacamos. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar, si esto lo pasamos para acá, queda que 1200 va a ser igual a, ¿cuánto era? 230 por 4.6, ¿no? Por el coseno de menos el ángulo 80.
el... ujú. ¿Por qué para el coseno es por negativo? Porque es inductivo. ¿Dónde se saca eso? Es ¿Porque que... el sí. correo es positivo? Creo que no dice que es inductivo, sí, pero sí, es inductivo. Debía decir como en el... Es así. Pero ese solamente afecta en el ángulo del chute. Ujú. O sea, en verdad, en los ángulos de corriente, con respecto al de voltaje. Acá estamos pensando que el voltaje es un valor dado, o sea, por ejemplo, 230. ¿Ya? 230 ángulo cero. Entonces, por eso es con negativo, porque la corriente se retrasa con respecto al ángulo del voltaje. Después, en el caso capacitivo, sería positivo. Eh, Recuerda que estos son fasores, todo esto es fasor. Entonces, si en el taller hubiéramos puesto en vez del 0 a serie un voltaje, ¿eso también habría estado con negativo? Sí. ¿No? Pero no es por el factor de potencia que se sabe que es tal cosa, ¿no? Por eso, factor de potencia 0.8, inductivo capacitivo. Creo que en el enunciado no dice que es inductivo, pero sí es inductivo. Nada mía si no lo puse. Ya, volviendo entonces, tenemos que... Una pregunta. Entonces, o sea, eso es el ángulo del Schur referido de baja tensión del primario. Si lo quisiéramos referir al otro lado, habría que volver a invertirle el ángulo, ¿no? El otro de fase. En transformador monofásico me da la impresión de que no. Cuando hablamos de transformador, bueno, en todo caso hay un desfase debido a la polaridad, ¿cierto? Pero en este caso estamos considerando que no hay desfase, a menos que se lo den porque no tenemos polaridad del transformador. Entonces, si es inductivo, Pero si es que hay un desfase, es de 90 grados. pues, entonces, si es inductivo, Perdón, de 180. Sí. si es inductivo, en el primario, en el secundario, no cambia, o sea, va así con el mismo ángulo. Claro. Vale, vale, sí. Pero hay desfase en las potencias, según yo no deberían, porque son iguales. Pues. O sea, se dividen y van uno, ¿no? En potencia no hay. No hay desfase. Sí. Pero lo que me confunde esto es que podríamos trabajar en fasores y no habría que hacerlo como módulos. ¿Sí? Sí, también podría hacerlo así. Pero es conveniente porque sacaste el ángulo acá del Z serie. Claro, claro. Ya, entonces volviendo, va a ser más I serie, que es como incógnita. Sabemos, para esta prueba no sabemos cuánto es la corriente serie, ¿cierto? Sabemos cuánto es la corriente Coulomb, pero no la serie. Por el Z serie, que es lo que ya sacamos, que era el módulo era 0.8 por el coseno de la impedancia, que es 82.82 grados. ¿Ya? Tenemos una ecuación, pero tenemos dos caminos. Aquí, ¿qué llama? Como que si estuviera en el control, ¿qué hacen? ¿Veis el circuito? Me voy a tapar el circuito. Llorar. No, porque tenemos otra ecuación, no. Podemos usar la... El tema anterior no me acaba de quedar claro. Entonces, cuando tú pasas la intensidad del primario al secundario y es inductivo, tú estás multiplicando por menos A, ¿no? Entonces, al multiplicar por ese menos, es lo mismo cambiar el ángulo 180 grados, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí cambia el ángulo. Pero el ángulo cambia no por si tiene un factor de potencia inductivo, Claro, pero gracias sí, por el... es por la polaridad del transformador. Pero en este caso no te están dando la polaridad del transformador. Pero si es que induciera un desfase sería en 180. Por eso cambia el menos, lo suelta el menos. Porque el comando coseno debería botarte un menos. Pero en este caso no estamos viendo polaridad. Estamos asumiendo de que es polaridad del día. La que no cambia el ángulo, o sea, el valor.
Sustractiva no. Sustractiva. Pero en este caso, cambiaría el desfase sería en la corriente, ¿no? Y usamos módulos, sería el ¿Cómo? es que en estas ecuaciones usamos el módulo de corriente y voltaje, ¿cierto? Y el desfase debería estar en la corriente, ¿no? Sí, en la corriente con respecto al voltaje, porque el voltaje estamos asumiendo que es 230 ángulos Z. Entonces, no debería aparecer como en las fórmulas de potencia. ¿El desfase? Sí, pues porque te lo da la impedancia. La impedancia no es puramente real. Claro, Entonces te va a inducir un ángulo que es el ángulo de la... que estamos ocupando. Sí, de la... Del factor de Sí, recuerda que va a ser como... B por B igual a I jugado por 0. ¿O no? Sí. Entonces, como que esto te va a inducir si esto está en 0, esto te va a inducir una... Si no es netamente resistivo, o sea, no es un número real, te va a inducir siempre un desfase entre corriente y voltaje. Y por eso estamos ocupando el ángulo de la sigma. Porque a priori no podríamos saber cuánto es ese desfase, sin usar el ángulo de la impedancia. no tenemos la distancia. O sea, sí tenemos la impedancia estéril, pero no tenemos la chun. Por eso no sabemos este valor. Y por eso tampoco, y tampoco tenemos la medición en esta prueba, que es la CA, de cuánto es la corriente por sí. Oye, ¿por qué importa ese signo si el coseno igual como que se lo come? ¿Cómo va a ponerlo? Para decir que La pregunta. Ahora puedo contestar después. ya. Ya. Entonces tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación con coseno y una... esta está al cuadrado, así que al menos necesitamos dos ecuaciones más. Bueno. ¿Ya? Entonces, dejemos esa ahí como... La vamos a poner acá. Como... recordatorio. Pero no sabemos cómo... Todavía estamos resolviendo. ¿Y alguna idea se le ocurre? ¿Qué más podemos... O sea, de los datos que tengo, ¿qué más podemos usar? Podemos usar el factor de potencia y la potencia variante. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Porque sabemos que tenemos la potencia de entrada. También lo dejamos correr. La potencia de entrada es igual a la potencia de entrada activa por el factor de potencia. No, dividido el factor de potencia. A ver. Factor de potencia. Bueno, entonces, dividido el factor de potencia por el ángulo de el coseno del arcoseno, claro, el ángulo coseno de la menos 1 de factor de potencia, ¿cierto? Esta fórmula la saco. ¿Ya? Entonces, el Z de entrada va a ser igual a 10.000, sería 0.8 por el coseno de la menos 1, o sea, ángulo coseno de la menos 1 de 0.8, ¿cierto?
Y entonces, eso si los calculan y lo pasan a rectangulares, esto va a ser 10.000. 7.500 joder. ¿Ya? Bueno, y como bueno, también sabían que, ya sabían a priori que esto era 10.000, así que podrían haber sacado Q como la raíz de S, bueno, de PI, claro, de la de P y del factor de potencia, que es el módulo de S, al cuadrado menos la potencia, al cuadrado. O sea, podrían a ver como, si no tuviesen calculadora y pasar esto al tiro acá, pueden sacar Q como eso, y P ya sabían que valía 10.000. Así que voy a sacar este que era como el que era más complejo hacer. ¿Ya? Porque esto es S. ¿Ya? Es el módulo. Es el módulo. ¿Ya? El que nos dan en la tabla. Sí, es que estamos sacando la potencia aparente de entrada. ¿Ya? Entonces, con la potencia aparente de entrada, nosotros sabemos que se van a consumir potencias activas y reactivas en cuando uno hace esa prueba, ¿cierto? Tanto por las resistencias como por las inductancias. ¿Ya? Ahí cuando llegamos al valor de FI nos va a dar un número real, ¿cierto? ¿Cómo? Cuando sacamos el valor de la potencia aparente nos va a dar un número real, ¿cierto? No, complejo. Complejo. O sea, porque esto es en forma polar. ¿Ya? Y pasamos a forma rectangular. Como que este paso pasamos al tiro a rectangular. ¿Por qué es tan rectangular? ¿Ah? ¿Por qué es tan rectangular? Polar, porque este es el módulo y este es el ángulo. A eso me refiero a la exponencial. Claro, o sea, recuerda que tenemos como A, ahí en la J omega. Este es del espacio y este es el módulo. Y eso es eso, o sea, eso es eso, y ese ángulo es este ángulo. Porque también es cuestión de espín. ¿Ah? Porque también es cuestión de espín. Es coseno a la menos 1 del factor de potencia. ¿No? ¿Conocen esa fórmula, cierto? Esta. Es súper importante que lo sepan. Tienen que estar atentos si están trabajando en grados o en radianes, porque no es directo este ángulo con esto. Entonces la transformación de que pi igual a 180 y el ángulo que les da acá lo tienen que hacer como la regla de 3. Sí. Nosotros sabemos que pi es 180. Claro. Aquí estamos en radianes y aquí estamos en grados. Entonces esto de acá es en radianes, ¿cachai? Entonces cuando tú obtenías este ángulo, para pasar a grados tenés que hacer la transformación, ¿cachai? Estos grados... Multiplicar por 180 y dividir por pi. Eso. Cuando queremos pasar de un grado en radian a grado. Y todo lo faltado, ¿no? Sí, sí, sí. Todos trabajamos en grado. De igual manera pueden trabajar siempre en coordenadas cartesianas también. Y después pasar los resultados a forma polar. Pero no es tan recomendable cuando se mueve. Porque, bueno, ustedes saben esta fórmula. Deberían saber. Y eso te obliga a trabajar en polar. Y después pasarlo a cartesianas. Pero también podrían haberlo hecho así, como yo les dije. SI ya tenemos el P, entonces aquí tenemos el factor de potencia. Entonces podemos sacar el Q como P dividido el factor de potencia al cuadrado, que sería S. Menos la potencia al cuadrado. Y raíz. Y como traímos la potencia, el directo saca ¿ya? ¿Alguna duda? Esto es como importante. Y la van a usar como todo el curso. Así como que no va a pasar de modo.
el factor de potencia es la aparente partido la S, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de la S? No, la S es la aparente. Ese es aparente. Sí, FDP es igual a la potencia activa dividida en la potencia aparente. Ahí sí podemos. En verdad, módulos. Sí, esa es mi duda, ¿no? Es que si es módulo, no consideramos los polares. No. Es que tú cuando pasáis de ese o sea, como usando esto, tú querés tener ese así. ¿Cachai? El módulo, que es el valor como de la amplitud del pasor, lo sacáis de acá, y esto viene de trabajar con polares. Claro. O sea que es como convertirlo, como, no sé, como a mano a imaginario, una estación. Claro, sí. Porque si no te daría módulo la potencia aparente. Sí, o sea, usando esto, o sea, si tú como que dividís ese, lo haces igual a P dividido en FDP, sacáis solamente el módulo de ese, pero no el ángulo. Esta es como la forma de sacar todo. Y el factor de potencia, igual realmente no se le olvida la fórmula, pero es como, digamos, un factor de potencia. Es como cuánta potencia activa, que es la que yo quiero, porque es la que me permite realizar trabajo. Tengo con respecto a toda la potencia total, activa y reactiva. Ojalá el factor de potencia fuese alto para siempre trabajar como tener alta potencia que pueda realizar un trabajo, que significa, no sé, activar una máquina, qué sé yo. Ya. Pero volviendo, nos fuimos por la rama. Sí, nos fuimos por la rama. Ya. Ya, nos fuimos por la rama, pero ya, teniendo esto que está acá, que nos da que la potencia aparente va a ser 10.000 más 7.500 J, entonces, como la potencia se mantiene, o sea, como que podemos igualar la potencia de entrada activa y reactiva a los valores imaginarios de potencia en el circuito, ¿cierto? Porque de potencia que entra, potencia igual que sale, que se pierde. Entonces, tenemos que S y va a ser igual a B y por la corriente de entrada, ¿cierto? Conjugada, ¿cierto? Esa también se va a tener que usar como de memoria. Y entonces, voltaje de entrada por va a ser igual al I que entra, que ese I, como si uno ve la rama paralela a Chun, para hacer Chun, se va a dividir, ¿cierto? Va a ser Chun más I serie conjugada, ¿cierto? ¿Ya? Y eso lo podemos por acá, lo podemos como expresar de tal manera que la podemos separar en su forma, en su parte imaginaria y en su parte real, que sería su parte de potencia activa y potencia reactiva. ¿Cierto? Vamos a dejar estos resultados. Entonces, la parte de potencia activa va a ser 10.000, ¿cierto? 10.000 igual a el voltaje de entrada, ¿cierto? Que es 230 por I2 por el coseno del ángulo de esta corriente, que sería la parte real de esa corriente, o menos el ángulo, ¿cierto? Porque está desfasada con respecto a
al voltaje más la corriente serie por el ángulo por el coseno del ángulo serie, el coseno del ángulo serie. Y déjame recordar si esto va, creo que la parte real no va. Sí, eso está bien. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí estamos expresando como esta solamente corresponde a partes de potencia activa, ¿cierto? Porque estamos como el módulo, o sea, el pasor de corriente lo estamos proyectando en el eje X, que sería la parte que es potencia activa. Y lo mismo hacemos con la potencia reactiva. Ojo que los 30 es ángulo cero. Pero cuando algo es ángulo cero es equivalente a decir que es solamente el valor. ¿Ya? Y va a ser la I1 por J seno de perdón, por el seno solamente. Estamos proyectando, estamos viendo como valores como módulos, ¿cierto? Porque esto todo es por J y todo esto es por J, así que queda como JJ, igual lo podemos eliminar. Entonces, y lo mismo acá. Por el coseno de menos ángulo cero. Pero aquí sí tenemos valores, que sabemos que conocemos. Esto no lo conocemos, esto no lo conocemos, esto tampoco lo conocemos. Tenemos tres. Aquí. Perdón, la corriente en serie, como en la parte imaginaria, ¿no sería también seno o porque es coseno también? Perdón, cero, sí. Ah, ya, Bueno, perfecto. gracias. Gracias. Ya, entonces no conocemos esto, no conocemos esto, ni esto. Tenemos tres ecuaciones. Pero la corriente Chun sí la conocemos, que es la corriente que nosotros obtuvimos de las pruebas. Eso era. ¿Sí? ¿Cómo? Que esto no lo conocemos, ¿cierto? El ángulo Chun en esta prueba no lo conocemos. El ángulo serie tampoco lo conocemos. Y la corriente de serie tampoco lo conocemos, porque estamos haciendo pruebas CA, entonces cuando hacemos pruebas de corto circuito abierto, no conocemos la corriente de serie, sino que conocemos la corriente Chun. Pero sí conocemos el voltaje Chun, que era 230, y conocemos la corriente Chun, que es 4.6. Y ahora tenemos 1, 2, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Podemos usar la ley. Y usando la ley, encontramos los resultados. Ojo que cuando usen la TI resuelve sistemas de ecuaciones, pero tienen que diferenciar entre si, o sea, les preguntan si es un sistema lineal o si es un complejo. El tema es que como el complejo no se alcanza a leer como completamente, pero es la opción 1, es la que no dice lineal, ¿ya? Ustedes quieren resolver un sistema. ¿Explicarlo más? Porque clave que igual sepan usarlo. Ya, tengo la TI ya. Ya, voy a poner los resultados por mí. Encienden la TI, se van a menú, de menú se van a álgebra, la opción 7 dice resolver un sistema de ecuación.
Eso lo apretan y les va a dar dos opciones, dos resoluciones distintas. Y tienen que escoger la 1, porque la 2 dice resolver el sistema de ecuaciones lineales. Esa no es la 1, porque estamos trabajando con pasores. Si apretan la otra, les va a dar más. A la 1. La 1 tienen que escoger. Y ahí después eso le tira un comando en que ustedes ponen cuántas ecuaciones son, cuántas variables, y ahí tienen que rellenar su plan. Está recomendable porque esto está haciendo a mano, porque creo que es fácil. No, este es de la impedancia serie, ¿ya? Pero no es de la corriente. En este caso, la corriente está sacando el ángulo de la corriente, pero en prueba sea. Esto es como La corriente de antes, la de corriente no es la misma que esa, ¿no? No, pues no es la misma. Por eso reemplazamos, si no hubiésemos reemplazado el valor. Ya. Y entonces obtuvimos los resultados, copiaron acá, igual lo dejado, así que si quieren no, sí, la tengo aquí en mi mano. Entonces tenemos la corriente serie, el ángulo, y con esto sacamos, podemos sacar el valor de la impedancia, ¿cierto? Porque conocemos todo, conocemos el voltaje y la corriente. Entonces tenemos que Z como resultado va a ser igual a 230 ángulo cero, que es el voltaje, dividido en la corriente. Entonces, ¿verdad? Por la corriente conjugada. Entonces va a ser 4.6 ángulo menos 25.95, que es el ángulo, ¿ya? Pues el ángulo de la corriente es 80. ¿Y por qué el menos? Porque está conjugado. Dice menos. Menos. Porque el ángulo está negativo, pero como está conjugado, es menos. Y eso nos da 50. 50 ángulos 25.95. ¿Ya? Ahí sacamos el dato. Y con eso, nosotros sabemos que la impedancia H o sea, que tenemos esto acá, ¿cierto? O sea, tenemos, esa es como la impedancia H, pero están en paralelo. Entonces va a ser como 1 partido en Z1 es igual a 1 dividido en como en la parte real, F3, más 1 dividido en J, X sub. ¿Ya? Y para no alargarlo tanto, esto simplemente es como ponerlo menos 1, sacar el inverso, y después igualar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y el resultado es que XM es igual a 21 a 55.56 y el RP va a ser igual a 115. Y ahí sacamos todos los parámetros del circuito equivalente.
Un poco largo, sí. No, yo creo que... Bueno, la parte 2 es mucho más corta, pero es sacar, por ejemplo, es sacar como cuánto nos hubiese dado la potencia en cortocircuito y la potencia en circuito abierto, si es que hubiésemos tenido para medir la potencia, las potencias. Que la empresa no nos pasó algo que midiera potencia, solamente algo que midiera corriente y voltaje. Y eso es simple porque ya tienen las impedancias y tienen los voltajes para cada prueba. Entonces simplemente es sacar, hacer B por I conjugado por el coseno, o sea, perdón, ángulo, o sea, perdón, módulo de B por módulo de I por el coseno del ángulo, y eso obtiene la parte activa, la potencia activa de cada prueba. Y con eso pueden sacar. Y ahora esa gramática era su pregunta porque abajé mucho la acción. Poner ahí la... Gracias. Vamos a la P2. Esta fue la pregunta, una de las preguntas del control del semestre pasado. Así que está bien bueno. ¿Ah? No está. Es material confianza. Ya, pues, entonces nos entregan este circuito magnético. Si se fijan, tiene una parte móvil, mucho más simple de lo que está en la tele. Nos dan el número de vueltas. Todo lo que está en la imagen es dato de partida. Entonces, la corriente es dato, el número de vueltas es dato, G0 es dato, todo. Entonces, tenemos este circuito enrollado. Este tiene N1 vueltas, 21, y este es móvil. El tema es que ¿Cuál es el móvil? esta pieza de aquí arriba, esta es la móvil. Pero nos dicen que es móvil tal que su movimiento se restringe a que la longitud de ambos entrehierros es G0. O sea, no se puede mover para arriba y para abajo, sino que se puede mover para los lados o salir de la hoja. En este caso, para simplificarlo, vamos a hacer que entra y sale de la hoja simplemente, ¿ya? Y nos piden determinar las inductancias propias, la mutua y la energía almacenada. Entonces, para que se note bien el movimiento, vamos a ver si me sale un dibujito 3D. Como que es así. Ya. Aquí nos dan las vueltas. Ya, si se fijan, la corriente viene entrando por acá. Eso es importante para que, ¿se acuerdan? Polaridad. Entonces, primero tenemos aquí regla la mano derecha. ¿Hacia dónde iría el flujo? Hacia la izquierda, ¿cierto? Aquí va el flujo.
y acá lo mismo. Nos dicen que la corriente viene hacia acá. Entonces, ¿para dónde iría el flujo? Para allá, ¿cierto? ¿Todavía no está ahí? ¿Alguien tiene problema con la mano derecha? ¿Se fijan? Va así. Para allá. Entonces, esto sería como así. El eje X y el eje Y. Y lo que nos están diciendo, para simplificar el problema, se va a mover solo en el eje X, ¿ya? Se va a mover así. Entonces, visto desde arriba, ya que nos dicen que esto es A. Eso también es dato por si acaso. Aparece ahí, no sé si en el anunciado, en alguna parte dice que A es el área transversal del núcleo. Y nos dicen que la permeabilidad de ambos materiales es infinito, por lo cual su reluctancia son cero. Esta distancia de aquí es G0 y que es constante. Ya. Y hay una cosa que no nos dan en el problema, pero ustedes siempre tienen que pensar que en un problema, cuando estén dando un control, quizás hay algo que no se le haya dado y que sí sea necesario hacerlo, por lo cual ustedes pueden hacer supuestos, obviamente que tengan coherencia. Entonces, el supuesto que vamos a tomar acá es que esto es A. Vamos a decir que este lado es X0 y este lado es Y0. ¿Ya? Y esto es un cuadrado. En realidad, bueno, no lo mismo. Pero esto es el supuesto que vamos a tomar, que el lado de acá es X0 y este lado es Y0. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿Alguno puede tener una idea de para qué vamos a querer determinar algún área? La reluctancia entre ellos. Exactamente. Entonces, vamos a dibujar esto más bonito. Esto va a ser visto desde arriba, ¿ya? Como para que vean el movimiento saliendo de la hoja. ¿Se fijan? Estos son los dos cuadrados acá. Y esta es la pieza de arriba. ¿Se fijan? Está como... ya se movió un poquito, ¿ya? Este es el eje X. Todo esto es A. Y lo que nosotros queremos sacar es AG, ¿cierto? Por tener la reluctancia del entrellero. Entonces, para eso hicimos el supuesto de que este lado es I0 y que este lado es X0. ¿Por qué? Porque nosotros queremos determinar esto. Porque sabemos que la reluctancia del núcleo es igual a 0 y que la reluctancia del entrehierro está dada por C0 dividido en 0 por AG. Y eso es lo que queremos determinar. AG. ¿Cómo lo vamos a determinar? En función del movimiento que está haciendo él. Entonces, nosotros vamos a asumir que I0 y X0 son variables conocidas, ya que el área es conocida. Entonces, si conocemos el área, igual podemos conocer, entre comillas, sus lados. Y lo que vamos a hacer acá es ver entonces cuánto AG. ¿Alguien se le ocurre cuánto AG? ¿Está viendo cuánto es A, X0 y 0? Yo lo digo. El área grande menos El área grande menos el área chica, ¿cierto? Y el área chica
sería esto, y esto de aquí es X, ¿cierto? Y esto es Y0. Entonces, esto es lo mismo que poner A menos Y0 por X, ¿cierto? Y reescribiendo, lo vamos a escribir de otra forma. Vamos a hacer así. Esta es. Si se fijan, esto tiene todo el sentido porque el A es X0 por Y0. Entonces, aquí tienen X0 por Y0. Dividido en el X0, les va a quedar el área. Y en el lado de acá, esto es X0 por Y0. Dividido en X0, les va a quedar Y0. Y por X es lo mismo acá. ¿Se entendió eso? Es simplemente otra forma de escribirlo. También pueden hacerlo así. Pero lo vamos a escribir así, ¿ya? ¿Puedo hacerlo como Y0 por X0 menos X? ¿O tiene que ser? ¿Así decís tú? Sí. ¿Eso? Sí. También. Esas tres formas también, pero vamos por esta, ¿ya? Yo entiendo cómo funciona la redundancia. Es como si hubiera como un área invisible, ¿cierto? Pero tiene que seguir como el. No sé, como. Imaginarme que ahí habría un pedazo de núcleo, por ejemplo. Tenéis que. La reluctancia entre hierro es como el espacio que se te hace entre un material y otro, ¿sí? Por eso, mira, esta parte de acá es vacío, ¿no es cierto? Tenéis como la parte de abajo y para acá no tenéis nada, porque ya avanzó la pieza móvil hacia fuera de la hoja y le quedó esta parte Pero del vacío. cuando esa área se hace cero, ahí ya no hay redundancia. No, Ahí. ahí tenéis vacío, ¿sí? Ahí entra la permeabilidad del vacío y en realidad, claro, ahí ya tenerlo. Es como que se genera el flujo. Se fue el flujo, ¿cachai? Eso es como un principio entre hierro. Acuérdense de eso, por favor. Nosotros suponemos que el flujo es constante, es decir, el flujo por acá va a pasar todo, no hay ninguna fuga. Entonces, el flujo por aquí es el mismo que el flujo por acá. Uniforme. Es como si fuese como agua. No me digan que no les dije. Ya. ¿Multiplicarlo bien? Ahí la entonces. Borré el área. Entonces ya terminamos el área y esto nos va a quedar 0 dividido en 0 a 1 menos X sobre X. Esa es la reluctancia del entre ellos. Entonces, nosotros ahora vamos a ver el circuito equivalente magnético, que sería así. Tenemos la fuerza magnetomotriz 1, la reluctancia del primer entrehierro, son dos, ¿siguen? ¿Sí podría repetir lo que usted me cansé de escuchar? ¿Del flujo? Sí, usted no diga, no había que... El flujo es constante, ¿cachai? Como que no hay pérdidas en el entrehierro. Entonces el flujo que tenía acá es el mismo que el flujo que tenía acá. Aunque sea un material distinto, aunque tengan dimensiones distintas, es el mismo flujo. Ya, entonces, así nos queda el circuito magnético equivalente con los dos entrehierros. Entonces, es lo que viene ahora, calcular la inductancia propia o autoinductancia. ¿Y qué es eso? Es el flujo enlazado en una bobina debido a su propia corriente. Es decir, debido a esta corriente se enlaza un flujo
Y eso es la autoinductancia. Cuando hacemos inductancia mutua, es el flujo enlazado por esta bobina debido a la corriente de la otra, del otro enrollado. Entonces, en base a eso mismo, si queremos sacar la autoinductancia, L11, ¿cuál fuente tenemos que pagar? La 2. La 2, porque es la autoinductancia. Entonces el circuito nos queda así. ¿Cierto? Entonces quedan en serie. Estos dos. Entonces vamos a tener 2 BCR, porque son iguales. Y con eso podemos obtener L11. Vamos a ver aquí. Esta es la fórmula para la autoinductancia. Entonces, el R equivalente, como dijimos, va a ser estos dos en serie, es decir, 2 veces esto. Aquí nos va a aparecer un 2 en la fórmula. Entonces, esto nos queda N1 cuadrado, mi 0 a mi 1. 2. Ahí nos apareció el 2, que es porque está en C. Después, para sacar L22, hacemos lo mismo. Pero hay que pagar la otra fuente. Y si se fijan, también nos van a quedar los circuitos, o sea, las dos reluctancias en serie. Entonces va a ser lo mismo, solo que con el número de vueltas del otro enrollado. Entonces esto va a ser N2 al cuadrado, un 0 a de 1. Ya. Entonces ahí tenemos la parte A. ¿Alguna duda? Parece que no. Y ahora viene L12. Esto es lo mismo que L21 por 6. No calculen 2 veces en el control si se lo piden, porque es lo mismo. Digan que por si no quieren. Eso. Entonces, como les decía, L12 es el flujo que enlaza esta bobina debido a la corriente de esta bobina. Entonces, si queremos calcular L12, hay que pagar esta misma. Y dejarla contraria. Esta es la fórmula para determinar la inductancia mutua. Entonces lo que tenemos que calcular es el flujo. El flujo 1,2, que ocurre cuando apagamos esta fuente. Esta fuente. Estamos calculando 1,2. Entonces es el flujo enlazado en la bobina 1 debido al enrollado 2. Por eso apagamos el enrollado 1 porque solo nos interesa el efecto de este sobre la otra. Y aquí ocupamos esta fórmula. N por I es igual a R equivalente del flujo. Y despejamos de acá el flujo 1,2. Lo tenemos y despejamos acá. Se fijan, el R equivalente va a ser el mismo de los casos anteriores. Tenemos el flujo, reemplazamos el flujo acá. Digamos. Entonces aquí nos va a quedar N1, N2. Entonces generalmente cuando saquen la inductancia mutua, nos va a quedar la multiplicación de los dos números de enrollado, de vuelta.
Esto es igual a L doble. Por si me entiendes. ¿Alguna duda respecto a eso? Sí, que cuando calculamos la mutua, hay que apagar, por ejemplo, la 1 y vemos el flujo referido a la 1, ¿cierto? Ya no, por favor. Que se apaga la 1, pero vemos el flujo referido a la misma bobina apagada, ¿cierto? Sí. Ah, ya, eso. Y que ese dibujo se ve como raro cuando hay una malla, pero ahí como que la bobina 2 no se siente. No. Ya. Estoy cachando que estamos en la hora. La otra parte nos pedían calcular la energía, que es simplemente ocupar la fórmula, que es y cuando estamos en un sistema de enrollado, nos queda así. Hay que reemplazar lo que ya obtuvimos recién y con eso obtenemos la energía acumulada. En la pauta se los va a subir directo al valor final. ¿Cómo está ahí? Aprender la fórmula. Vamos a ver.